Hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Break. Soy la doctora Kitty Ruiz Navarro, médica psiquiatra. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra nueva y renovada página de Facebook. Estoy en compañía del equipo de especialistas de Brain and Mind. Hoy nos acompaña la maestra Mercedes Navarro, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Gracias. Hola, buenos días a todos. Está la maestra Claudia Guillemón, psicóloga con maestría en terapia familiar con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. También está la doctora Bárbara Enríquez Solórzano, doctora en psicoanálisis contemporáneo con especialidad en parejas y familias. Buenos días, Bárbara, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y como siempre, Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hace posible esta transmisión. Gracias. Y el tema de hoy es la importancia de las relaciones sociales para la salud mental. Reflexionando un poco, cuando veía el tema, pues hablamos mucho durante el confinamiento por la pandemia y quizá nunca nos detuvimos a ver lo importante de la interacción, o sea, la importancia de interactuar con otras personas hasta ese momento que la perdimos, ¿no? Hasta que empezamos a ver quizá un deterioro en nuestro ánimo por una situación que a todos nos toma por sorpresa, rodeados de incertidumbres, de pérdidas y que literalmente dejamos de tener contacto con seres humanos, ¿no? Familia, amigos, vecinos, conocidos y hasta desconocidos con los que nos cruzábamos en la calle y nos extrañábamos. En ese tiempo mucho se habló del compromiso social, del altruismo, de la solidaridad, pero a medida que nos reintegramos a esta que en un inicio se le llamó la nueva normalidad y cuando pasó el entusiasmo de poder volver a convivir con otras personas, y cabe mencionar que actualmente hay una situación social tan polarizada que vivimos en México, pues nos hemos olvidado la importancia de las relaciones personales, no solamente para el día a día, pero para la salud mental también, y pues es el tema que nos toca platicar el día de hoy. Adelante. Yo quisiera pues mencionar, ¿no? que el tema de construir relaciones sociales significativas es básico en salud mental, ¿no? Hay suficiente investigación en otras áreas de la salud también que hablan de mejores sistemas inmunológicos, es decir, no cuidar el cómo nos relacionamos y con quién nos relacionamos puede tener efectos en nuestra salud y por supuesto también en nuestra salud mental. Hay suficiente investigación a partir de ansiedades, depresiones, estreses, es decir, biológicamente somos mamíferos, vivimos en manada, necesitamos a nuestra tribu y a nuestra gente, pero culturalmente ha habido un discurso muy individualista, puedes solo, no necesitas a nadie, especialmente las mujeres, somos multitask, y no hay una correlación suficiente, vamos a decir, en decir, sí, este discurso individualista nos lleva a mayores índices de problemas médicos y médicos también en la salud mental. Entonces, desde esta base de por qué la importancia de relacionarnos, cómo relacionarnos, con quién relacionarnos, porque es una parte primordial de nuestra salud. Adelante. Una Gracias. parte primordial de, perdón, No, no, adelante. gracias. Una parte primordial de nuestra salud, haciendo un poco de historia y hablando de desarrollo, y ahorita retomo un poco lo que dijo Clau, el ser humano desde que nace sin la integración sensorial óptima. Y solamente a partir de la relación que empieza a tener con la madre y los cuidadores significativos es que se empiezan a integrar todos sus sentidos, el del olfato, el del tacto, el de la vista, todos sus sentidos se empiezan a integrar a partir de la interacción. De hecho, si un chiquitito no tiene interacción con el medio, es posible que muchas veces muera. Entonces, se han hecho todas unas teorías del desarrollo desde hace mucho tiempo en donde se resalta la importancia del contacto que la madre tiene con el bebé y el bebé la posibilidad que le da de desarrollar sus sentidos y no solo eso, sino de empezar a diferenciar que él es él o ella es ella y la mamá otra persona y reconocerse a partir de un ser individual e independiente. Creo que a la fecha, dando este salto enorme, hablando del individualismo, eh, pues claro que tendría puntos muy a favor, pero me parece que dando también un poco de pauta a
pensar por qué el ser humano hoy es tan individualista, recalco, dando ese salto enorme, yo creo que también porque se han experimentado muchos roces a veces en las relaciones humanas y yo creo que estos roces también afectan la salud mental y sería importante hablar como de ambos lados. Hay una reflexión que a mí me gusta mucho que hace, o que hizo en su momento el rabino Jonathan Sacks, ¿no? Que a los seres humanos se nos olvidó en algún momento, ¿no? Y retomando todo esto de la importancia de las interacciones sociales, de que somos muy chiquitos, se nos olvidó que somos seres sociales, ¿no? Que se nos olvidó donde en esta parte para fomentar la espiritualidad hay cosas muy importantes como la amistad, la confianza, la lealtad, el amor, ¿no? Que tiene que ver con el yo y que tiene que ver con el nosotros, ¿no? Y el nosotros tiene que ver con las relaciones. El convivir con otras personas, pues nos hace crecer. Rodearnos de amigos nos ayuda a redescubrirnos, a conocernos a nosotros. Y hay un nosotros que tiene que ver con identidad. Más allá de todos esos cuidados y esa crianza que necesitamos, pues también tiene que ver con esa identidad y ese sentido de pertenencia, que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con nuestros arraigos. Y ahí entra también ya las cuestiones como más sociales, ¿no? El nosotros de la responsabilidad por la parte como colectiva. Entonces, en este mundo tan individualizado en el que vivimos del yo-yo, este, pareciera que estamos perdiendo como ese nosotros y esas interacciones que nos ayudan a un equilibrio. Y más adelante les platicaré un poquito de qué pasa en el cerebro con las interacciones sociales. Adelante, Mercedes. Sí, este tema de las relaciones interpersonales, yo considero que honra la esencia humana, porque todos los seres somos seres sociables y efectivamente necesitamos, para vivir, para estar bien, vivir con otras personas, relacionarnos. Y a la vez necesitamos, como decían, desde que nacemos el contacto, ¿verdad? Y para promover esto, también hay algo que se llama bienestar, que lo oímos por ahí seguido, ¿no? Salud y bienestar o felicidad y bienestar. Y una de las herramientas que promueve esa conexión interpersonal es desarrollar la compasión y la autocompasión porque a veces nos olvidamos de nosotros mismos, no nos tratamos bien y eso es básico precisamente para desarrollar esas áreas de nuestro cerebro que nos ayuden y nos den la capacidad de conectar con los otros. Y para eso hay unos modelos de bienestar que de alguna manera nos dice cómo a partir de las neurociencias está comprobado cómo podemos conectar con los otros para sentirnos bien, para sentirnos en bienestar y para también ayudarnos a desarrollar nuestro máximo potencial posible a partir de las virtudes y fortalezas. Eso que mencionabas, Kitsia, son las virtudes y fortalezas humanas. Y esto no significa que siempre vamos a estar felices, ¿no? Porque también aquí entran las emociones que podemos, de signo negativo, que son las desagradables, y también las agradables. Y todo tiene un rol muy importante para nuestra existencia y precisamente para conectar con los otros y para estar en bienestar. Yo les voy a contar rápidamente qué es lo que pasa en nuestro cerebro con la interacción social, ¿no? Parece que nuestro cerebro se pone feliz con muchas cosas que nos pasan. Algo que le da mucha felicidad a nuestro cerebro es la voz humana, ¿no? Está comprobado que el escuchar otra voz humana hace que liberemos oxitocinas y endorfinas, que nos genera un estado de placer. La mirada, a la cual no estamos acostumbrados muchas veces o por cuestiones culturales nos cuesta trabajo ver a las personas. El cerebro también se siente feliz cuando podemos conectar con la mirada y con los ojos con otras personas. Hay estudios al día de hoy que está comprobado que los adultos mayores que tienen interacción social es un factor neuroprotector para no presentar enfermedades degenerativas como la demencia. Entonces, pareciera, ¿no? Y ya les digo, no pareciera, más bien ya comprobado
hay muchas cosas que pasamos como inadvertidas que nos ayudan. Las personas también se ha visto que tienen como muchos amigos y que son como muy sociables, tienen una esperanza de vida mayor que las personas que tienden a estar aisladas. Entonces, a nivel salud física, a nivel salud emocional, ese contacto humano nos ayuda para encontrar este equilibrio del que habla Mercedes. Adelante, Claudia. De ahí, por ejemplo, estoy leyendo Barbara Meyerhoff, ¿no? Que fue antropóloga. Ella documentó especialmente en lugares de retiro para ancianos el cómo a través de ciertas ceremonias que le llamaban de redefinición o de representación, pues son personas que han perdido, ¿no? A lo largo de la vida a seres queridos y cómo construyendo esta nueva comunidad en estos lugares, efectivamente, ya documentado mejores estados de salud, mejor calidad de vida, más años en cantidad de vida a partir de estas nuevas relaciones significativas en un momento en que por edad pues has ido perdiendo a la gente que había estado alrededor de ti, ¿no? Hay quienes se centran mucho en la gente del pasado, hay quienes dejan la gente del pasado en el pasado y se centran más en relaciones en el aquí y en el ahora. Hay quienes intimidan más en relaciones personales, interpersonales, íntimas, quienes solamente las manejan de una manera más superficial y sin duda hoy hay que manejar también el tema de aquellas conexiones que hacemos a través de las redes sociales, que especialmente para los jóvenes pueden ser muy significativas y que ya algunos estudios en España nos dicen que en temas de salud mental no nada más fortalecen esta sensación de unión, sino que desestigmatizan Estigmatizan. esto a los temas tan estigmatizantes en la relación interpersonal, vamos a decir, presencial, a los trastornos de salud mental. Adelante, Mercedes. Gracias. Yo retomando lo de la vejez saludable, hay una isla que se llama la Isla de los Centenarios, que es Okinawa. Y ahí las personas se mantienen de una manera extraordinaria y disfrutan de su existencia, a pesar de que son octogenarios y nonagenarios. Y lo que hacen es que ellos no tienen esta idea de dejar de trabajar o de retirarse, sino que son ágiles, se dedican en general a buscar, a vivir su propósito de vida, que ellos lo llaman Ikigai. No sé si ustedes han hablado del Ikigai. Son muy conscientes de ese propósito de vida y de ese papel que desempeña el propósito de vida en su vida, ¿no? Válgame el pleonasmo. Porque lo que hacen es que están súper vinculados a una comunidad, tienen un gran sentido de pertenencia, forman parte de un grupo y eso les ayuda mucho. Aquí hay algo bien interesante porque cada uno, yo hablaba del autoconocimiento, de la autocompasión y autoconocimiento. Para ellos, cada persona tiene una conciencia propia de responsabilidad de sí mismo, aún con esa edad. Y esa responsabilidad es también ante la comunidad y todos se esfuerzan por hacerse cargo de su vida por sus propios medios mientras pueden, para evitar ser como una carga innecesaria. Pero también a todos les motiva tener una vida significativa y mantener su independencia mientras sea posible y también poder pedir la ayuda cuando se necesite. Entonces ellos van formando unos vínculos con su comunidad muy fuertes y eso es lo que los hace ser tan longevos. Adelante, A mí me Bárbara. gustaría, gracias, a mí me gustaría hablar de dos cosas, de los vínculos y del propósito. Los vínculos, sí, ¿se acuerdan que en algún tiempo corría por ahí la voz de que se vendían propiedades en algún lugar de Italia súper pintoresco y precioso y que estaban súper baratos? Y bueno, la gente ya empezó a pensar que cuando serían viejitos podrían comprar alguna propiedad y entonces todos aportar para que pudieran vivir ahí ya la última etapa de sus vidas en retiro. Y, y pues como esto da un sentido, da un reenfoque, pero no solamente al final de la vida. A mí me gusta pensar que esto de la pertenencia y esto de la identidad siempre se van cuestionando a lo largo de las distintas etapas por las que uno cruza. Y yo me la imagino como una hélice que se va cruzando y que se va
a lo mejor volteando para volverse a cruzar desde distinta perspectiva. Y pienso, por ejemplo, siguiendo con la línea del desarrollo, cuando son muy chiquitos y luego llegan a los 8 meses y luego se angustian si no está la mamá cerca, quiere decir que ya para ellos fue significativo y tuvo un propósito tener a esa gestalt, le dicen, de los ojos, la nariz y la boca de mamá, y ya se puede empezar a reconocer que esta persona que tiene estas características es la mamá, y entonces ya se le ubica mucho más porque ya se fue perfeccionando el sentido de la vista y ya también son capaces de seguirla cuando está en una habitación y luego ellos empiezan a caminar y siempre voltean a ver en dónde está la mamá y cuando no la ven se angustian y esto les da la posibilidad de cuando están con alguien, y esto piénsenlo no solo en estos bebés chiquititos, sino a lo largo de las distintas etapas, cómo es importante a veces voltear, ver a algún significativo, alguna persona significativa o algo significativo que nos implique algo, que tenga un propósito, que tenga un significado. Y cuando a veces nos angustiamos, eso nos da muchísima tranquilidad hacer ese tipo de contacto. Hacemos contacto, nos reafirmamos, nos sentimos seguros y de ahí seguimos adelante. Como en la adolescencia, también necesitamos, aunque hagamos parecer que nuestros papás son unos muebles y están de más y los detestamos, es muy importante saberlos en casa. Es una etapa difícil, los padres también cursan sus propias motivaciones y así que no se sienten elegidos como anteriormente en las distintas etapas y entonces le dan su espacio al adolescente, pero es muy importante que no lo abandonen, sino que estén siempre presentes, que a lo mejor haya algún refrigerio nutritivo en casa, que a lo mejor sí estén, aunque no precisamente en interacción con el adolescente, pero que sí sepa el adolescente que cualquier cosa que se le pueda presentar, pues hay algún adulto responsable, hablando de responsabilidad, Mercedes, que puede marcar la pauta cuando ellos están en este entrenamiento entre quién soy, todavía no se consolida y quién me ha dado pautas a lo largo de mi vida como para que yo pertenezca a esta comunidad, a esta familia, a esta cultura, pero también me descubra como un ser que tiene la fortaleza interna de poner distancia para reencontrarse a sí mismo como un ser distinto. Y te escucho, Aurora, y me quedo pensando un poco de la importancia de, de, de este vínculo en las figuras de apego, ¿no? En esas figuras de apego sano, lograr establecer el tener como una infancia y ese espacio donde sentirnos seguros y poder confiar en alguien, cómo repercute el haberlo o no haberlo tenido en cómo nos vamos a relacionar ya cuando somos adultos independientes, que encontramos nuestra identidad y que somos capaces de poner límites. Ojalá, ¿verdad? Ojalá nos fuéramos así. Pero un poco esto, ¿no? Es esa crianza que nos da seguridad, ¿no? Yo de pronto escucho personas que dicen, yo soy feliz solo, ¿no? Yo soy feliz en mi mundo. A mí no me interesa como convivir y compartir con otras personas. Cuando uno empieza como a escuchar la historia de vida, en realidad son personas que crecieron sin ese vínculo, sin esas figuras de apego. No podemos negar como esta parte social que tenemos por naturaleza y que compartimos con muchas especies. No sé, pienso un poco que llegar quizá a esas conclusiones cuando no se tiene un trastorno mental propiamente, ya, o sea, es más bien resultado de esa falta de vínculos, de esa falta de apegos que fue tan doloroso, me lastimaron tanto que mejor me quedo aquí solo. ¿No? Yo me pregunto si son realmente felices en la soledad. No lo sé. Y justo la terapia, fíjate, lo que proporciona es un vínculo seguro. Para mí fue impactante cuando en algún momento de la vida un psicoanalista me dijo, es que los vínculos que se hacen dentro de sesión son perpetuos. Y yo decía, claro que la palabra perpetuidad yo solamente la tenía asociada a los nichos. Y yo decía, pero ¿cómo algo puede ser como perpetuo, ¿no? Y sí, lo que se propone dentro del encuentro terapéutico es que el vínculo sea tal fortaleza y de tal profundidad que se represente una manera de relacionarse distinta, de vincularse desde otro lugar, de adquirir quizás toda esa seguridad o de reparar
de resignificar todo el daño quizá o el trauma que en algún momento se pudo haber vivido, razón por la cual tú tomas la determinación de que estás mejor solo. En algún momento quizás sí, pero está increíble poder pensar en la flexibilidad y en que uno, hablando de esta hélice, puede ir dando hacia un lado o hacia el otro, reencontrándose o separándose conforme la situación de vida así lo vaya precisando. Como que no somos una sola persona y hacia allá vamos y somos inamovibles y de ahí ya no tenemos de otra, estamos determinados. Me parece que no, o sea, una cosa, algunos autores hablan de lo que es el fado o el fate y el destino, ¿no? Y cómo sí puede ser que por tus circunstancias de vida sea ese tu fado, pero en realidad el destino tiene otras muchas opciones que disponerte para que tú te descubras. Adelante, Mercedes. Efectivamente, pues tiene neuroplasticidad. No somos fijos y cada aprendizaje, cada actividad que hacemos, que promovemos, va modificando esta estructura. Y de hecho, esa parte de nuestro cerebro, pues claro que está conectada con esto. En el segundo pilar del bienestar está precisamente el pilar de la conexión, esa capacidad de sentirnos conectados. Y no se refiere nada más a la conexión de relacionarnos, ¿no? Con amigos, colegas, con compañeros, sino con nosotros mismos. Ahorita decías, Kitsia, ¿cómo crecimos? Ahí está también el quid, ¿verdad? ¿Cómo nosotros reaccionamos ante nosotros mismos cuando nos equivocamos o cuando hacemos las cosas bien? Ese diálogo interno que nos felicita, que nos castiga, que viene también de cómo nos veían nuestras figuras de referencia. Y entonces todo eso es bien importante para cultivar actividades que nos ayuden a promover nuestra salud mental y también se fortalezca esta área de las relaciones interpersonales con más compasión. Por eso es importante primero desarrollar en nosotros la autocompasión para poder ser compasivos, que la compasión es comprender, conectar. Sí. Adelante, Claudia. Em, En terapia focalizada en emociones, y que tiene toda una base de teoría del apego, nos enseñan, ¿no?, muchísimas cosas y una tiene que ver con esta sensación de seguridad, de confianza, de predictibilidad, que no va a ser perfecta, pero que necesitamos. A mí me llama mucho la atención que la gente que llega a terapia, no toda, por supuesto, pero cuando les preguntas, bueno, en momentos de soledad, de tristeza, de angustia, de felicidad, de compartir algo lindo, ¿a quién recurrías? Y muchos dicen, a mí mismo. Aprendí a resolver solito, solita, ¿no? Aún como niños. Eh, el lenguaje de partes nos hace mucha falta en estos momentos. Bueno, por parte de mí sentía que lo tenía que resolver solito y a veces sí estaba alguien ahí para mí. A veces abuelos, abuelas, estos, vamos a decir, cuidadores significativos que no necesariamente son mamá y papá. Eh, Creo que también son muchas veces las personas que crecen con esta idea de que no hay alguien ahí para ellos, que su experiencia sí se los ha ido marcando y que desconfían no tanto de la persona, del otro, del tú que puede darte un referente de quién eres, sino es una protección ante la decepción, la desilusión, la sensación de soledad, de desamparo que puede llevar y entonces se cierran a las relaciones, ¿no? Se cierran a las relaciones porque y en voz de un paciente decía, es nada más cuestión de tiempo que me sienta desilusionado, decepcionado. ¿Para qué volver a pasar por lo mismo? Adelante. Hay algo que yo veo actualmente en el tema de las relaciones sociales y es un poco, si no piensas como yo, si no sientes como yo, si no has vivido como yo, entonces no puedo como establecer ningún tipo de vínculo contigo, ¿no? Creo que hemos perdido como ese respeto a que somos muy diferentes, ¿no? Y que podemos aprender a convivir con personas que no piensan como nosotros, que también podemos como ser amigos. Y al final son personas que terminan sumándole mucho a nuestra vida, ¿no? Yo eso es lo que veo que impide como la barrera. E insisto,
No nos vayamos tan lejos. México ahora es un país que está completamente polarizado y donde pareciera que en vez de acercarnos, esto nos está alejando cada vez más y más y más. Adelante, Bárbara. Sobre todo en época de elecciones. El chistorete, ¿no? O sea, porque no hay mejor tema que nos ayude a polarizar y a justo subrayar las diferencias que este en el que estamos viviendo, y se nos olvida el sentido comunitario, el sentido social que nos da la pertenencia y el identificarnos como ciudadanos responsables de la patria que es México. Y que no estamos tratando de ver quién tiene la razón y quién tiene más poder, quién es más inteligente, quién tiene mayor capacidad, no solo adquisitiva, sino de influencia, sino de reconocer que si no hacemos equipo y si no nos cuestionamos cuáles son nuestras prioridades, es muy fácil dejarse llevar y es muy fácil opinar sin ningún tipo de sustento. Em, Pensaba también en la tolerancia, que es importantísima para la diferencia. Y no solo pensaba por la época electoral per se, sino también pensaba en esta nueva apertura hacia la expresión de las sexualidades y cómo por una parte sí es los jóvenes y ya también personas mm, mayores, ¿no? Que empiezan a cuestionarse si realmente la elección que ellos hicieron fue la correcta o la que estuvo obligada por su círculo de pertenencia, o sea, su elección de objeto sexual. Y me parece que ni tan tan, ni muy muy, si yo solamente me identifico con las personas que son como yo, me pierdo la posibilidad de encontrar otras partes de mí que el otro me da a conocer. Y volviendo a tratar de encontrar un equilibrio, bueno, sí, sí, yo me identifico con este grupo de pertenencia, pero también aprendo del otro, bueno, puede ser que eh, vaya experimentándome más o menos cómodo en el camino, cuidando de no llevar las cosas al extremo. O sea, lo que se ve hoy, sobre todo en consulta, es pues como yo no quiero definirme, como yo no quiero ostentar una bandera ni que me etiqueten, entonces yo me voy a identificar con todo y con todos. ¿No? Y entonces empezamos a lidiar en consulta con el fenómeno poliamoroso, que quizá desde mi punto de vista, pues cuestiona muchas formas de vínculo y muchas formas de apego, y me parece muy en lo personal que es una estrategia defensiva quizás, pensar que todo se vale en todo momento y un poco me parece también que no se asume la responsabilidad por las propias elecciones que uno hace. Hemos dejado de hablar de nosotros, de la identidad, ¿no? Ahora contamos historias, pero contamos historias en Instagram. Pero la realidad es que hemos dejado de contar la historia de quiénes somos en realidad y también cómo somos, ¿no? Es contar nuestra historia, es parte de generar como esta identidad fuerte. Eso nos ayuda a dar la bienvenida o a tener una apertura al que no piensa como nosotros, ¿no? Al que viene de otros lugares. Si dejamos de contar nuestra historia, debilitamos nuestra identidad y nos sentimos amenazados todo el tiempo. Entonces, el contar de dónde venimos, quiénes somos, los ideales por los que vivimos, nos genera un sentido de nosotros en la identidad, en la parte social. Adelante, Clara. Escuchaba en la semana una intervención en radio, no tengo aquí el nombre a la mano, pero bueno, esto no es mío, pero me llamó la atención porque hablaba mucho de el tema de motivación y de cómo nos relacionamos. Y hablaba de la parte interna, esto que tenemos en nuestra propia experiencia con nosotros mismos, la parte privada en cómo nos relacionamos con nuestros seres más cercanos,
y la parte pública, ¿no? Y la parte pública la vinculaba mucho a tema efectivamente de relaciones sociales, pero a partir de plataformas de redes sociales, ¿no? Y desde la perspectiva de esta persona decía, ojo, porque si solamente nos quedamos en la parte pública y descuidamos la privada y la interna, ahí está la sensación de vacío, ahí está la sensación de que necesitamos llenarnos con marcas, con cosas, con dinero, con posesiones. Y esta sensación de vacío va a persistir porque en la parte interna de quiénes somos, no se alimenta de la parte privada, de reflejar de ser nuestro yo a partir del tú. Tal vez palabras más, palabras menos, pero me encantó cuando puso, estamos dedicándole demasiado a lo público, demasiado a lo social, desde una sola perspectiva de felicidad perenne, ¿no? Casi todo, o de denuncia social, ¿no? No sé si piensen en temas, por ejemplo, de autoridades. Vengan a hacer la denuncia como debe de ser, a la institución que debe de ser, no nada más denuncien en redes sociales, como un medio que sí nos conecta, que puede desestigmatizar temas de salud mental, sin duda, ya hay investigación, pero que no es la conexión exclusiva que requeremos como seres humanos. Necesitamos la parte interna, la parte privada, la parte íntima. Adelante, Cori. Hola, buenos días, gracias. Ahorita escuchándolas, como que escuchando a Bárbara, escuchando a Clau, se me, o sea, como que este tema de estarle dedicando demasiada energía al mundo externo, también viene acompañado como de otras palabras que a mí se me ocurren como fugaz, ¿no? O sea, como que ahora la vida es muy fugaz, va muy rápido. Tal vez Mónica aquí nos pueda decir cuánto dura en la mente de una persona un meme o una cosa, una historia de estas de Instagram, ¿no? O sea, donde una persona está solamente scrolling y entonces se queda en nuestra mente como por muy poquitito tiempo y le dedicamos media hora a generar esa información. Y lo mismo a generar una realidad virtual en donde le dedicamos un montón de importancia, un montón de energía. Temas que están muy presentes en mi consulta hoy día es la importancia de que el novio o la novia le haya dado un like o un corazoncito a una o a otra publicación de alguien más, a quien no conocen, que no está a la mano, que no pertenece al día a día, que es una fantasía. Y entonces es como esta parte de alimentar la fantasía, pero desde un mundo real. Es algo paradójico, nuevo, complejo, y que responde, siento, a temas que tienen que ver con soledad, un poco también consumismo, ¿no? Esta parte de quiero todo y luego lo quiero desechar, ¿no? No importa lo que yo consuma y luego lo desecho y luego lo vuelvo a consumir. Eh, entonces también viene otra palabra a mi mente, ¿no? Donde ahora todo es efímero, dura muy poquito, vienen grandes cantidades y entonces también pasa desapercibido, por lo mismo pierde importancia. Y, y bajo esta historia estoy pensando también en el poliamor, en donde con esta soledad tan grande, con esta sensación de vacío y con esta gran necesidad de entonces rellenar estos espacios con cosas que vienen del exterior para rellenar cosas que vienen del interior y por supuesto me sale muy mal, pues entonces también me identifico o me junto o me tengo con un montón de personas porque en esta inmediatez, ¿no? Del mensaje, de la presencia, de la no soledad, pero también del no compartir en realidad. Entonces, pues si no me contesta una persona, me pueden contestar otras. Y entonces yo reparto como mi energía de amor y mi energía física, mi energía en muchas personas y entonces de esa manera yo acumulo cosas que están adentro de un espacio interno, pero que no pertenecen a ese lugar, sino que pertenecen al espacio externo. Entonces se vuelve complejo y al final el resultado es una sensación de vacío, porque pues no están satisfechas mis necesidades. Adelante, Mercedes. Sí, ese placer inmediato, ¿no? Que nos lleva al vacío. Y aquí es bien importante
aprender o reaprender a estar con nosotros mismos, ¿no? Eso habla mucho el mindfulness, esa conexión contigo, con tu presente, con tu entorno, para que también seas capaz de reconocer cuáles son tus necesidades y también cuando te vincules, te puedas vincular de una manera positiva, porque no nada más es tener relaciones interpersonales en montón, como decías, ahorita mencionabas, Corina, sino que también que sean relaciones positivas. No, no es suficiente solo relaciones, sino relaciones positivas en donde nos podamos sentir apoyados, valorados, tener realmente una red honesta y amorosa. Y para eso tenemos que desarrollarlo en nosotros, hacer un poco de silencio en tanto ruido, porque eso es lo que pasa. Hay una desesperación porque da miedo entrar en uno, da miedo ver, pues todos tenemos demonios. Somos seres humanos, no somos perfectos, pero ese miedo a conectar, a reconocer nuestras propias necesidades, a reconocer quién soy, nos impide conectar con nosotros, con ese silencio, con ese interior, y obviamente pues vamos rellenando, poniendo puros parches de ruido y de relleno que finalmente no nos dan ese bienestar. Adelante, Claudia. Desde la narrativa hay una práctica muy bonita que en inglés se llama remembering, que puede ser como recordar, pero también como volver a ser miembro, ¿no? En español le han puesto como remembranza, y es una visión postestructuralista que parte del entendimiento de que nuestras identidades se forjan a través de las relaciones con otras personas. Y es muy lindo ver como en este club de vida que hemos mencionado en algunos otros programas, como estas conversaciones de remembranza, de volver a revisar quiénes son las personas con las que compartimos compromisos, valores, historia de vida, pueden ayudarnos a engrosar nuestra historia preferida de vida, aquella forma en la que nos queremos presentar ante el mundo. Y es como estos conocimientos de vida, de habilidades, de revisar todas estas particularidades que las personas con sus talentos, sus conocimientos pueden traer y darle un significado distinto a nuestra vida. Y es una, vamos a decir, se pueden iniciar estas conversaciones eh, dándole, por ejemplo, una luz muy positiva, ¿no? Aparte de nuestro pasado, que es una manera también como de recordar y recordar también tiene que ver con estas cuerdas, ¿no? Que se usan en el alpinismo, donde uno une al otro, ¿no? Y uno jala al otro, ¿no? Vas cordando la vida entre unos con otros, porque bueno, a veces las traducciones de un idioma a otro se pierde un poquito el sentido, pero también es como esta parte de darle valor a la vida en el presente y la esperanza para el futuro, siempre en comunidad con aquellas personas que elegimos, que han estado o que también decidimos que ya no pueden pertenecer a nuestro club de vida. Adelante, Bárbara. Adelante. Gracias. Me hiciste pensar en esta práctica que se anuncia en Agenda en Cancún, me parece, que es una página que se dedica como a distribuir información relacionada a las actividades culturales que va a haber en la ciudad. Y hay una práctica que se me hace lindísima, que es, generalmente me parece que es los miércoles. No sé si en las palapas tendría que checar para dar el dato, pero se titula Se cuentan historias de amor. Y me parece que es una muy linda forma de volver a contar tu historia o de recordar cosas que tú quisieras compartir. Y pensar en que recordar la propia historia no significa quedarse ni con lo bueno ni con lo malo, sino abrirse a la posibilidad de reinventarse. Y eso no disociando quién era antes, que ahora ya no voy a hacer y tomar una personalidad conveniente para mí en ese momento, no, pero sí darte la oportunidad de evaluar o de repensar que todos los días eres alguien distinto y cuestionarte en quién te estás convirtiendo o en quién te quieres convertir, ¿no? Creo que abre muchísimas posibilidades. Y lo último que quería comentar es dentro del mindfulness, bueno, no es dentro, pero como a la par del mindfulness también existe algo que se llama mentalizar, que se usa en la última
digo, en estas últimas tendencias del psicoanálisis contemporáneo. Y mentalizar a una persona significa que tú a través de tus ojos le haces saber que está siendo vista. Y pues este ejercicio de constitución y de integración de la personalidad frente al otro, también me parece que es algo muy, muy bello a propósito de la importancia de la comunidad en la salud mental. La mentalización y la metacognición, ¿no? Como cuando lo llevamos al mundo de las neurociencias para esta sana interacción. Y antes de contestar la pregunta de Monique, yo quisiera como hablar un poco por qué de pronto nos cuestan tanto las relaciones personales, ¿no? Y creo que el primer error que cometemos es que cuando hay un conflicto pensamos que la otra persona es el problema, ¿no? Que si alguien cambiara una cosa o la otra, entonces nuestras vidas mejorarían. Y en realidad el problema me parece que es que no aceptamos que no podemos cambiar a los demás y que somos nosotros los que tenemos que hacer que las relaciones mejoren. Que no tenemos el control de nadie, solo el control de nosotros. Y que tampoco tenemos por qué tolerar todo. Entonces ahí tenemos que aprender a poner límites y no podemos esperar que la gente cambie para entonces decir, ay, bueno, ya estoy pleno, ¿no? El cambio en realidad empieza en nosotros y cuando nosotros cambiamos, empezamos a impactar sin darnos cuenta en los demás. Tenemos por acá una pregunta que dice, ¿cómo podemos conciliar la importancia de las relaciones sociales con el gusto por ser independiente y disfrutar también momentos de solitud? ¿O cómo no perder la independencia al relacionarnos con los demás? No sé si alguien la quiera contestar. Yo diría que si no pierdes la relación que tienes contigo y eres flexible y te das chance de en ese momento qué es lo que quieres hacer, eliges. Si en ese momento lo que a ti te apetece es convivir, salir, estar más en contacto con los demás, independientemente de el famoso FOMO, de Fear of Missing Out, creo que se es más veraz consigo mismo y se es mucho más congruente. Y si después ya no te llaman o si te dejan de invitar o si, en fin, como que desde el lado del reassurance, o sea, la seguridad que te da tomar una decisión y asumir las consecuencias a partir de lo que realmente quieres hacer y de quién eres, te permite después hacer una llamada o presentarte a un lugar y decir, ah, creo que me alejé un poco porque lo necesitaba, pero háganme otra vez parte de sus planes o ya estoy lista o los invito a mi casa o vamos a hacer algún plan. Yo creo que sí tendríamos que estar abiertos a no perder el contacto con nosotros mismos, irnos adaptando al día a día, no porque fuiste toda tu vida una persona social y fiestera y en contacto con mucha gente, tengas que seguir siendo así siempre. Puede ser que haya épocas en donde no, puede ser que un día si quieres y al otro no, y tampoco está mal. Gracias, Dora, por contestar la pregunta. Pues, no sé, podríamos seguir hablando como de relaciones personales y ir como desmenuzando cada uno de los puntos que hemos tocado. No sé si tengan algún comentario final. Pues yo sí recalcar que es importante, ¿no? En el aquí y en el ahora, el revisar, ¿no? Qué tanto de pronto nos aislamos de más. Acuérdense que temas de salud mental como la depresión tienden a tener voces de aislamiento, voces de no conexión. Y a veces hay que forzarnos un poquito, ¿no? A conectar, a hacer el esfuerzo, a salir, a lo que implique, porque es en la relación social, aunque a veces no salgan tan bien como uno quisiera, donde se pueden encontrar mayores espacios de salud. No es en el aislamiento, no es en la soledad. Adelante, Mercedes. Y pues recordar, somos seres sociales, necesitamos la conexión con otros. Nuestro cerebro está diseñado para conectar con otros y también para tener conductas prosociales. Y siempre, yo insisto, con mayor autoconocimiento, porque también está bien no sentirnos bien, también está bien a veces no querer salir, pero siempre dentro de un equilibrio. No perdernos en el no siempre ni en el sí siempre, sino saber qué necesitamos realmente para estar bien. Pues sí, relaciones donde tengamos una interacción quizá con compromiso
y con responsabilidad, y de esa forma podemos encontrar confianza, ¿no? Cuando uno encuentra confianza, el miedo se mitiga. Y qué mejor que encontrarla como de forma colectiva, ¿no? Ocupándonos no del yo, que no es que no nos vayamos a ocupar de nosotros, pero no perder de vista como ese nosotros. No sé si tengan algún otro comentario. Bueno, ay, se me perdió. Entonces, pues no me queda a mí más que agradecer a todos por sus comentarios. Gracias por acompañarnos. Ay, Itzia, Mónica iba a puede ser. contestar algo, Sí, adelante. ¿no? Que preguntamos de cuánto tiempo se queda la gente en la revisión de su feed, se queda De Instagram. scrolleando y cuánto pesca, que es significativo. Si tienes tu idea. Hola, no tengo las estadísticas, pero te queda bastante tiempo. Ya ves que hasta ahora los teléfonos te dicen cuánto tiempo. Hay una manera hasta de medirlo, porque estábamos quedándonos demasiado, pero es una adicción, es nada más seguir, seguir, seguir y las cosas no se quedan. Pero lo voy a investigar, porque no me lo sé, y se los dejo como comentario en este programa. Y nosotros aportamos, Monique, cuánto de eso que tú inviertes en estar viendo historias realmente te es significativo, tiene algún propósito, ¿no? Tiene algún tipo de motivación. Es que ahí va. En este pasar como el screening, lo que se queda es la emoción. No se nos queda el concepto. O sea, con lo que nos vamos quedando es con la emoción y todas estas respuestas neurobiológicas de nuestro cerebro que tiene que ver con la liberación de dopamina y de endorfinas y de activar los centros del placer. Entonces, ni siquiera nos enteramos quién fue la persona que lo hizo, pero lo que nos quedamos en el back es cómo nos hizo sentir todo lo que estuvimos viendo. Eso sí, la emoción, y que se convierte en emoción colectiva, ¿no? Si no, vean estos videos virales. No sabemos ni el nombre ni la cara, pero cuando lo recordamos, viene una emoción. Y de ahí la importancia de distinguir si es fake o no. Claro, ay, tema para otro programa. Estaría Ujú, buenísimo. ujú. Pues muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta transmisión y por sus comentarios. Muchas gracias, Mercedes, Claudia, Bárbara, Corina, Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en nuestras nuevas redes sociales, Facebook e Instagram, que pueden encontrar como Brain and Mind MX, y en nuestro ya conocido canal de YouTube. Los invitamos a que le den like a la campanita para que estén informados de todo lo que viene en esta nueva etapa de Brain and Mind y que nos ayuden a compartir con sus conocidos para que esta información llegue a más personas. Y si alguien desea contactar con algún integrante del equipo de Brain and Mind, puede encontrar toda su información en la página brainandmind.mx. Y nos vemos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema Cuidando la salud mental ante una enfermedad grave. Gracias y hasta la próxima.